El sol comenzaba a esconderse detrás de la iglesia. Todo estaba listo. Los bancos llenos de familiares y amigos, los músicos afinando discretamente sus instrumentos, y el aire lleno de murmullos emocionados. Daniel, con el traje perfectamente planchado y las manos sudorosas, esperaba en el altar. Sonreía nervioso, mirando de vez en cuando la puerta principal. No era solo su boda. Era el día que había esperado durante años. Lucía no era cualquier mujer. La conoció cuando ambos trabajaban en la misma librería del centro. Ella era dulce, reservada, y siempre parecía tener algo triste en los ojos. A Daniel le costó meses ganarse su confianza, pero cuando por fin ella se abrió, fue como descubrir un mundo escondido. Se enamoró de su silencio, de su manera de observar la vida, de su historia. Y ahora, estaba por casarse con ella. O al menos, eso creía. Cuando dieron las 5 en punto, el coordinador de la boda hizo una señal. Todos se pusieron de pie. Las puertas no se abrieron. Pasaron 10 segundos. Luego 30. Luego 1 minuto completo. Nadie entendía qué ocurría. Daniel volteó hacia el pasillo lateral. Vio a una de las damas de honor salir corriendo con el rostro pálido. Un susurro cruzó la iglesia como un viento frío. La madre de Lucía también se levantó de golpe. Caminó rápido hacia el vestidor donde Lucía se estaba preparando. Pero cuando abrió la puerta, no había nadie. El vestido colgaba en silencio. Sobre la mesa de maquillaje, una nota doblada con el nombre de Daniel escrito en letras temblorosas. La madre de Lucía soltó un grito ahogado. Daniel fue el siguiente en llegar. Se le acercó con pasos firmes, aunque el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salir. Abrió la nota. Perdóname. No puedo hacerlo. No me odies. No había más. Ni una palabra adicional. Ni una explicación. Nada. Los invitados empezaron a moverse inquietos. Algunos salieron al patio buscando alguna señal. Otros se quedaron en los bancos, en silencio absoluto. El sacerdote no sabía qué decir. Nadie sabía qué decir. Daniel salió de la iglesia. Caminó hasta la calle, mirando hacia todos lados, como si todavía pudiera verla a lo lejos, escapando. Pero no había rastro. Ni un taxi. Ni una llamada. Nada. Lucía había desaparecido. Esa noche, Daniel no regresó a casa. Se quedó sentado en una banca del parque frente a la iglesia, con el traje aún puesto y la nota en la mano. Llovía, pero no se movía. No hablaba. Ni siquiera lloraba. Solo miraba al vacío, esperando que todo fuera una broma, un mal sueño, algo que pudiera revertir con una llamada. Pero el teléfono nunca sonó. Y Lucía no volvió. Los días siguientes fueron un borrón de preguntas sin respuestas. Nadie entendía qué había pasado. La madre de Lucía no podía dejar de llorar. Su padre guardaba silencio, con la mirada perdida, como si también sintiera culpa. Pero el que más sufrió fue Daniel. No porque lo hubieran dejado plantado, sino porque lo habían dejado en la oscuridad total. Pasó una semana y no hubo señales de Lucía. No contestaba llamadas, no respondía mensajes, su apartamento estaba vacío. La policía no podía hacer mucho. No había señales de violencia ni evidencia de un crimen. Lucía simplemente había decidido desaparecer. Por voluntad propia. Daniel revisó cada conversación antigua, cada mensaje, cada mirada de los últimos meses. Buscaba una pista, un gesto, algo que lo ayudara a entender. Pero no había nada. Lucía siempre había sido tranquila, cariñosa, un poco reservada. Sí, pero nada fuera de lo común. Nada que indicara que huiría justo antes de casarse. En el fondo, algo dentro de él no podía odiarla. No del todo. Había rabia, sí,
Había dolor, una humillación que le ardía como fuego cada vez que salía a la calle. Todos lo miraban con compasión. Algunos con lástima. Otros con chismes disfrazados de preocupación. Pero Daniel no respondía. Caminaba como un fantasma, iba al trabajo como un autómata, evitaba hablar del tema. Sus amigos le insistieron para salir, para distraerse, para conocer a alguien más. Pero él se negaba. Aún conservaba la nota en la cartera. No sabía si era un acto de amor o de castigo. Pasaron los meses. Luego el primer año. Daniel vendió el apartamento donde planeaban vivir. Regaló los muebles que habían elegido juntos. Guardó las fotos en una caja y la dejó en el fondo de un armario. No las rompió. No las quemó. No pudo. Volvió a vivir con su madre por un tiempo. Ella lo recibía con el mismo plato de comida caliente cada noche, sin hacer preguntas. A veces le dejaba flores en la mesa, otras veces solo le ponía la mano en el hombro y lo miraba en silencio. Ella también sabía lo que era perder a alguien que parecía amarlo. Pero lo que Daniel no sabía era que Lucía sí había dejado algo más. Algo que ninguno descubrió en ese momento. Mientras él se ahogaba en preguntas sin respuesta, en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia, una mujer joven caminaba sola por un hospital. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Tenía las manos temblorosas, pero sostenía un sobre con documentos firmados. En su vientre, una nueva vida crecía en silencio. Lucía no había huido por odio, ni por traición. Había huido por miedo, por un secreto que no supo manejar, por la idea de que su presencia podría arruinar la vida de Daniel más de lo que podía imaginar. Y así, mientras él creía que la historia había terminado con una nota, en realidad, apenas estaba comenzando. 8 años. Ese fue el tiempo que pasó sin una sola palabra, una señal, una pista. Lucía desapareció como si nunca hubiera existido. Ninguna red social, ninguna cuenta bancaria, ningún registro médico. Daniel dejó de buscar después del segundo año. No porque ya no quisiera respuestas, sino porque buscarla se había vuelto un dolor más grande que aceptarla como un recuerdo. Se convirtió en otro hombre. Más serio, más reservado. Volvió al trabajo con disciplina casi obsesiva. Se dedicó a cuidar a su madre, a trabajar horas extra, a llenar sus días para evitar pensar en sus noches. Pero siempre, en lo más profundo, una parte de él seguía esperando. Cada vez que pasaba por la iglesia, miraba por instinto hacia la entrada. Cada vez que sonaba su teléfono con un número desconocido, su corazón latía más rápido. Y cada año, en la fecha en que iba a casarse, se encerraba solo en su casa, sin hablar con nadie. Sus amigos se alejaron poco a poco. No por maldad, sino porque él no permitía que nadie se acercara demasiado. No quería volver a abrir la puerta que Lucía había dejado entreabierta solo para cerrarla de golpe. Aprendió a vivir con la herida, pero no a curarla. Una tarde, mientras limpiaba el armario de su madre, encontró la caja con las fotos. Dudó si abrirla. Sus manos temblaron al tocar la tapa. Dentro, todo seguía igual. Las fotos de su compromiso, las entradas al teatro, los tickets de su primer viaje juntos. Y en el fondo, la nota. La misma que había leído 1000 veces, buscando un mensaje oculto en esas 3 frases. Perdóname. No puedo hacerlo. No me odies. Era lo único que había tenido durante 8 años. 3 frases que marcaban el inicio de un silencio eterno. Pero lo que Daniel no sabía, era que en otro lugar, a kilómetros de distancia, un niño de 7 años crecía con preguntas que nadie respondía. Su madre lo criaba con ternura, pero evitaba hablar del pasado. Él le preguntaba por su padre, y ella solo respondía con un suspiro y un algún día entenderás.
El niño tenía la misma sonrisa de Daniel. Los mismos ojos. La misma forma de fruncir el ceño cuando algo no le gustaba. Los vecinos decían que era idéntico a alguien que nunca habían conocido. Lucía se limitaba a sonreír y cambiar de tema. Vivía con discreción. Cambió su apellido. Cambió de ciudad más de una vez. Trabajaba medio tiempo en una biblioteca escolar, y pasaba las tardes con su hijo en casa. Nunca hablaba del pasado. Nunca miraba atrás. Pero el pasado, tarde o temprano, encuentra la forma de regresar. Y cuando Lucía vio el calendario aquel año, algo dentro de ella se quebró. Su hijo había cumplido 7 años. La misma edad que tenía Daniel cuando perdió a su padre. La historia se repetía, y ella ya no podía cargar con ese peso. Esa noche, mientras su hijo dormía, escribió una carta. Por primera vez en 8 años, buscó en internet el nombre de Daniel. No fue difícil encontrarlo. Y aunque el miedo seguía ahí, algo era más fuerte. La necesidad de cerrar ese capítulo que nunca debió quedar abierto. La decisión estaba tomada. Lucía iba a regresar. Era un domingo por la tarde. Daniel salía de la iglesia después de una misa a la que casi no asistió por rutina, sino por costumbre. El cielo estaba gris, y una fina lluvia comenzaba a caer sobre las calles empedradas. Caminaba con las manos en los bolsillos, sin apuro, con la cabeza baja. No esperaba nada diferente de ese día. Pero entonces, la vio. Primero creyó que era una ilusión. Una mujer de espaldas, con un abrigo claro y el cabello recogido. Sostenía la mano de un niño pequeño, de unos 7 u 8 años. Estaban parados frente a la misma iglesia donde, años atrás, su vida había cambiado para siempre. El corazón de Daniel dio un vuelco. No podía ser. La mujer se giró lentamente. Sus ojos se cruzaron. Lucía. Daniel se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Ella también lo miró, sin decir una palabra. No había lágrimas, ni excusas, ni explicaciones. Solo una mirada larga, cargada de años de silencio y peso. El niño, curioso, miró a Daniel con una expresión familiar. Demasiado familiar. Tenía los mismos ojos. La misma forma de inclinar la cabeza. El mismo gesto de sorpresa al ver algo desconocido. Daniel retrocedió un paso. Sintió que el aire le faltaba. Todo lo que había guardado dentro durante 8 años volvió de golpe. La nota. Las noches sin dormir. Las preguntas sin respuesta. Y ahora, frente a él, estaba Lucía, con un niño que parecía ser su reflejo en pequeño. Ella dio un paso hacia él. El niño la miró, como pidiendo permiso, y luego observó a Daniel con inocente curiosidad. «Hola», dijo Lucía, con voz baja. «Sé que no tengo derecho, pero necesitaba venir». Daniel no respondió. No podía. Sus labios estaban secos, la garganta cerrada. Solo pudo mirar al niño, que ahora lo observaba con una mezcla de timidez y desconfianza. «Se llama Leo», continuó ella. «Tiene 7 años». Daniel hizo una cuenta rápida en su mente. 7 años. 8 desde la boda. 8 desde que ella desapareció. Todo encajaba. Todo. «¿Es mío?», preguntó al fin, con una voz que apenas reconoció como suya. Lucía asintió en silencio. El niño bajó la mirada. Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Nunca fue mi intención hacerte daño», dijo ella. «Pensé que te estaba protegiendo, pero me equivoqué». El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Daniel miraba al niño, al rostro que le era tan conocido y tan ajeno al mismo tiempo. No sabía qué sentir. Rabia, tristeza, alegría, todo a la vez. Leo dio un pequeño paso adelante. Levantó la cabeza y preguntó:
¿Tú me conoces? Daniel se agachó lentamente para estar a su altura. Lo miró a los ojos durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego negó con la cabeza. No. Pero creo que debería. Lucía contuvo la respiración. No sabía si Daniel los rechazaría. No sabía si esa sería la última vez que lo vería. Pero ya no podía vivir más con la culpa. Al menos ahora, las cartas estaban sobre la mesa. Daniel se levantó. Su rostro seguía serio, pero sus ojos estaban llenos de algo distinto. No era perdón aún, pero tampoco era odio. Era el inicio de algo nuevo. Daniel no sabía qué hacer. Tenía frente a él a la mujer que más había amado, y que más lo había herido. Y junto a ella, un niño que no conocía, pero que llevaba en la cara el reflejo de su propia infancia. Era como mirar atrás en el tiempo, como si el destino se burlara de él, ofreciéndole todo lo que quiso, pero 8 años tarde. Lucía lo miraba sin decir nada más, como si supiera que cualquier palabra podía romper lo poco que quedaba en pie. Daniel respiró hondo, apretó los puños y, por primera vez desde aquel día, habló con firmeza. Necesito entender por qué. No solo por mí. Por él también. Lucía asintió lentamente. Sabía que no podía seguir escapando. Daniel les indicó que caminaran con él. Cruzaron la plaza en silencio, hasta llegar a una pequeña cafetería al costado del parque. Se sentaron en una mesa apartada. Leo jugaba con una servilleta doblándola como avión, sin entender del todo el momento. El día antes de la boda, comenzó Lucía, me enteré que estaba embarazada. Fui a hacerme la prueba sola. No te lo dije, porque tenía miedo. Daniel la observó sin interrumpirla. Sus palabras eran como agujas, clavándose lento. ¿Miedo de qué?, preguntó él, con la voz tensa. De no ser suficiente. De que cambiaras. De que me miraras diferente. De que sintieras que te estaba atrapando. Mi padre nos abandonó cuando supo que mi madre esperaba a mi hermana. No quería repetir esa historia. Me llené de dudas, de inseguridades. Y en vez de hablar contigo, huí. Daniel apretó los dientes. Quería gritarle que lo había traicionado, que lo dejó solo, que ni siquiera le dio la oportunidad de decidir. Pero cuando miraba a Leo, no podía odiarla del todo. Había un niño en medio de todo eso. Un niño que no pidió nacer así, sin respuestas, sin padre. ¿Y por qué ahora?, preguntó Daniel. Lucía bajó la mirada. Porque ya no puedo más con el peso. Porque lo miro y veo en sus ojos lo que tú también merecías ver. Porque él tiene derecho a saber quién es su padre. Y tú mereces saber que no te fuiste de mi vida. Fui yo la que se fue. Pero nunca dejé de pensar en ti. Daniel respiró hondo. Sentía que todo su cuerpo estaba dividido. Una parte de él quería levantarse y marcharse. Otra, quería quedarse y escuchar más. Leo los interrumpió. ¿Ustedes se conocían de antes? Daniel lo miró. No sabía qué responder. No sabía cómo explicarle a un niño todo el peso que cargaban esos dos adultos frente a él. Sí, dijo finalmente. Mucho antes de que tú nacieras. Lucía acarició el cabello de Leo con suavidad. El niño no dijo nada más. Solo sonrió, como si aceptara la respuesta sin necesidad de más explicaciones. El silencio volvió a rodearlos. Pero esta vez era distinto. Ya no era el silencio de lo no dicho. Era el silencio después de una verdad revelada. Dolorosa. Inesperada. Pero necesaria. Daniel miró a Lucía por última vez esa tarde. No hizo promesas. No dijo que perdonaba. Solo hizo una pregunta. ¿Piensas quedarte en la ciudad? Lucía asintió con un leve movimiento de cabeza. Por él, sí. Y, por ti, si tú me lo permites. Daniel no respondió de inmediato. Pero tampoco dijo que no.
Esa noche, Daniel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama como si su cuerpo estuviera cansado, pero su mente no supiera cómo detenerse. Las palabras de Lucía, la mirada de Leo, la revelación, todo volvía una y otra vez como una película sin final. Sentía que le habían devuelto algo que no sabía que le faltaba. Y al mismo tiempo, no sabía si estaba listo para recibirlo. Al día siguiente, caminó hasta el parque donde solía ir de niño. Y allí estaba Leo, sentado en una banca, comiendo un helado mientras Lucía hablaba por teléfono a unos metros. Cuando el niño lo vio, sus ojos se iluminaron. Corrió hacia él sin pensar demasiado. ¿Viniste?, preguntó con una sonrisa sincera. Daniel asintió y se agachó para quedar a su altura. Sí, quería verte. Mi mamá dice que tú eres especial. Daniel sonrió con tristeza. No sabía si reír o llorar. Lucía se acercó y los observó en silencio. No interrumpió. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Leo con la inocencia de quien no sabe lo que duele preguntar. Claro. ¿Tú también te fuiste cuando yo era bebé? Daniel sintió que el aire se volvía más denso. Miró a Lucía, que bajó la cabeza. Leo no lo preguntaba con rabia, ni con tristeza. Solo con curiosidad. No, Leo. Yo no me fui. No sabía que existías. El niño lo miró en silencio por unos segundos. Luego se sentó junto a él. No volvió a hablar. Solo apoyó su cabeza en su brazo como si lo conociera desde siempre. Como si no necesitara más palabras. Lucía se sentó en el extremo de la banca, sin acercarse demasiado. Daniel la miró de reojo. Había cambiado. No era la misma mujer de la boda. Ahora tenía ojeras más marcadas, las manos más delgadas, pero también una paz en la mirada que no tenía antes. Nunca le mentí, dijo ella en voz baja. Solo evité contarle algo para lo que no estaba preparado. Pero ahora creo que sí lo está. Y tú también. Daniel asintió sin decir nada. Aún no sabía qué papel quería jugar en la vida de ese niño, pero ya no podía ignorar lo que sentía. Había algo dentro de él que se despertaba poco a poco. Algo que había estado dormido durante años. Durante las semanas siguientes, comenzaron a verse más seguido. Al principio, eran encuentros cortos. Un helado. Una caminata. Una conversación sencilla. Leo era inteligente, curioso, y con una sensibilidad que a veces desbordaba su edad. Daniel lo observaba con asombro. Se descubría a sí mismo en los gestos del niño, en su risa, en su forma de mirar el mundo. Lucía no presionaba. No pedía nada. Solo acompañaba. A veces hablaban de cosas simples. Otras veces, el silencio era suficiente. Daniel empezaba a notar algo que nunca imaginó. No estaba construyendo una relación desde cero. Estaba reconociendo un vínculo que, de alguna manera, siempre estuvo allí. Una tarde, Leo lo abrazó antes de irse. ¿Puedo decirte papá? Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo miró a los ojos y asintió con un nudo en la garganta. Sí, puedes. Lucía lo observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con paz. Los días que siguieron al abrazo de Leo fueron una mezcla de emociones para Daniel. Cada vez que escuchaba ese papá pronunciado con inocencia, sentía que un mundo nuevo se abría ante él, pero también un miedo profundo. ¿Estaba realmente preparado para asumir ese rol después de tantos años de ausencia y silencio? Lucía lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el camino no sería fácil, que los resentimientos no se borrarían de la noche a la mañana. Pero también confiaba en que el amor que todavía quedaba entre ellos podía ser la base para un futuro distinto. Una tarde, Daniel recibió una llamada inesperada. Era la madre de Lucía. Su voz temblaba.
Daniel, necesito hablar contigo. Es importante. Él aceptó sin dudar. Sabía que si alguien podía aportar luz a aquella tormenta de emociones, era ella. Se encontraron en un café pequeño y silencioso, lejos de miradas indiscretas. Hace tiempo que quiero decirte esto, comenzó la señora. Sé que todo fue muy difícil para ustedes. Pero hay algo que nadie sabe. Algo que cambió la vida de Lucía mucho antes de que decidiera irse. Daniel frunció el ceño, curioso y preocupado. Cuando Lucía era adolescente, continuó la mujer, pasó por algo terrible. Fue un secreto que guardó solo para sí misma. Pero afectó su confianza, su manera de ver el mundo, incluso su capacidad para confiar en alguien. Daniel tragó saliva, sin saber qué esperar. Ella siempre quiso protegerte. Pensó que ocultar ese pasado te evitaría dolor. Pero en realidad, fue un peso que la consumió hasta hacerla huir. Daniel sintió una mezcla de tristeza y comprensión. Miró hacia la ventana, intentando imaginar todo lo que Lucía había sufrido sin contarle. No quería que nada de eso afectara a Leo ni a ti, dijo la madre. Por eso se fue. Por eso volvió solo cuando pudo enfrentarlo. Después de aquella conversación, Daniel decidió que debía ser aún más fuerte para ambos. Ya no solo por él, ni por Lucía, sino especialmente por Leo, que merecía una familia completa, aunque imperfecta. En las semanas siguientes, la relación entre Daniel y Lucía comenzó a sanar lentamente. Las conversaciones se hicieron más frecuentes y sinceras. Compartían recuerdos, sueños y también miedos. Reconstruían lo que se había roto con paciencia, palabra por palabra. Leo, por su parte, parecía sentir el cambio. Se acercaba a Daniel con confianza, preguntaba cosas sobre su infancia, y hasta empezó a llamarlo papá sin miedo. Una tarde, Daniel llevó a Leo al parque donde solían jugar juntos cuando era niño. Se sentaron en un columpio, y el niño preguntó, «Papá, ¿tú me querrás aunque a veces sea travieso?» Daniel sonrió, recordando sus propias travesuras. «Te querré siempre, Leo, pase lo que pase». El niño lo abrazó fuerte, y Daniel supo que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por ese amor nuevo que estaba floreciendo. Pero la vida nunca es fácil. Justo cuando parecía que todo iba a mejorar, una llamada inesperada puso a prueba todo lo que habían construido. Una voz fría al otro lado del teléfono anunció que alguien había descubierto el secreto que Lucía había guardado tanto tiempo. Y que no solo afectaría a ella, sino también a Daniel y a Leo. El pasado volvía con fuerza, listo para deshacer lo que con tanto esfuerzo estaban armando. Daniel sostuvo el teléfono con la mano temblorosa, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. La voz al otro lado le informó que secretos del pasado de Lucía, esos que ella había intentado esconder por años, estaban a punto de salir a la luz. No solo afectarían su reputación, sino que pondrían en riesgo la frágil paz que habían comenzado a construir. Lucía, que esperaba ansiosa en la sala, vio cómo el rostro de Daniel cambiaba. Sin decir palabra, se acercó y tomó su mano. En ese gesto silencioso, compartieron el miedo y la incertidumbre que ambos sentían. «Tenemos que enfrentar esto juntos», dijo Daniel con firmeza. «No dejaremos que nos destruyan». Los días que siguieron fueron una tormenta. Los rumores comenzaron a circular entre vecinos y conocidos. Viejos amigos de Lucía que antes la miraban con admiración ahora susurraban con desdén. Daniel sintió el peso de esos juicios en cada mirada que recibía. Pero más difícil fue ver cómo Leo, sin entender del todo, comenzaba a notar el cambio en el ambiente. Preguntaba por qué algunos niños no querían jugar con él, o porque su mamá estaba triste. Daniel y Lucía hicieron lo posible por protegerlo, pero sabían que la verdad no podía esconderse para siempre. Una noche, después de un largo día,
Daniel se sentó con Lucía en la sala. Ella estaba agotada, pero había una determinación en sus ojos que él admiraba. No puedo seguir huyendo, dijo ella. Si queremos que Leo crezca sin miedo, debemos ser honestos. Con él y con nosotros mismos. Daniel asintió. Sabía que estaba a punto de comenzar la parte más difícil de su historia. Al día siguiente, decidieron contarle a Leo todo lo que podían, adaptado a su edad. Le explicaron que a veces las personas enfrentan problemas que no son fáciles de compartir, pero que lo importante es que siempre estarían juntos. Leo los escuchó con atención, con la mirada brillante y la inocencia intacta. En sus ojos, Daniel vio esperanza. Y eso le dio fuerzas para seguir adelante. Con el tiempo, los rumores comenzaron a disiparse. La gente, al ver el amor y la unión que existía entre ellos, empezó a respetarlos de nuevo. Daniel y Lucía aprendieron a perdonarse y a aceptarse con sus imperfecciones. Leo creció rodeado de cariño, con un padre que nunca se rindió y una madre que finalmente encontró la paz. Y aunque el camino fue difícil, esa familia imperfecta supo construir un futuro lleno de amor y esperanza. Daniel entendió que el pasado no se puede cambiar, pero sí se puede elegir cómo vivir el presente. Y en ese presente, con Lucía y Leo, encontró su verdadero hogar. La lluvia que una vez los separó, ahora era el símbolo de su renacimiento. Porque a veces, después de la tormenta, llega la calma más hermosa.